periodista y siempre me da la tentación de preguntar así, la pregunta brutal. ¿Cómo estamos? Mal, estamos muy mal porque tenemos... Sin tecnicismo, ¿cómo estamos? Estamos con un plan económico que realmente es muy malo, es muy ¿Tan mal la ves? Sí, es muy malo en lo fiscal, es muy malo en lo fiscal y su puente a lo monetario, y es muy malo en lo monetario. Con lo cual los resultados puestos en la dinámica de la película de mediano y largo plazo nos van a llevar a un futuro peor en relación a lo que estamos ¿Peor viviendo. que el aumento de la pobreza de hoy? Sí. Yo creo que el gobierno de Javier Milei en estos momentos está mostrando su mejor versión, lo mejor que puede dar al menos con este plan económico, que tiene un pésimo diseño. Te lo explico en un segundo. Se casa con el superávit financiero a toda costa, que es lo peor que le puede pasar al sector privado, y todos los economistas mainstream y los economistas liberales que lo defienden a capa y espada están todos equivocados desde mi punto de vista, y lo explico muy sencillamente. Vos sos un privado. ¿Vos qué preferís? ¿Un gasto público de 40% y una recaudación total de 42%, y así tenés un superávit de 2%? ¿O un gasto público de 25% y una recaudación de 23%? Y un superávit primario y un resultado deficitario financiero. Claramente, la primera opción está mal y lleva a la implosión de la economía, y además no es ni sustentable ni permanente. La segunda, tenés alguna posibilidad y chance, si haces todo bien todos los días seguidos y tenés la suerte que te sale todo bien, de tener algún horizonte mejor. Esto es muy fácil de ver. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si vos tenés un gasto público, los números son inventados, pero tampoco están muy alejados de la realidad, ¿no? Si vos tenés un gasto público de 40 y al sector privado le extraes riqueza por 42, lo que haces es, primero, llevas a la economía a una implosión del nivel de actividad porque asfixiás al sector privado, que es el que ahorra, invierte, acumula capital, genera trabajo, produce y consume. Entonces, si vos le sacás casi la mitad de la economía al sector privado, lo gastás. Ahora, si vos además le sacás más de lo que, entre comillas, lo explico muy sencillo, necesita el Estado, que son estos 40 puntos, si vos le sacás 42 porque tenés 2 puntos de superávit financiero, que de hecho acaban de anunciar que da 1.5 la cuentita anualizada, o sea, muy lejos no está, ¿qué estás haciendo? Le estás sacando al sector privado más de lo que el Estado necesita. O sea, estás haciendo en el presente desahorrar al sector privado, que es el que invierte y produce. La gente que está diciendo no. Exacto, para que ahorre. Tengo que vender los dólares. El sector público, el Estado. Le está sacando recursos al que produce para dárselo al que no produce. Menos liberal, más alejado del liberalismo que eso. Bueno, pero Milei no dice hay. Que los que no entienden esto son libertarados. A ver, yo creo que Milei tiene grandes problemas intelectuales muy profundos, errores técnicos garrafales, que como ve que los resultados son realmente los que no espera, y ve que la película se complica y que no pueda levantar el cepo y no se anime a levantar el cepo, es la ilustración que las cosas no le están saliendo nada bien, sino mal. ¿Puede resistir sin devaluar? Mira. ¿O hasta cuándo puede resistir sin devaluar? Primero, hay que hacer varias aclaraciones. El tipo de cambio oficial del crawling peg actual, al 2% mensual, si se extendiera hasta final de año, sería $1 en términos reales, ajustado por inflación, alrededor de 5 puntos porcentuales, asumiendo una inflación más o menos como la de ahora, un poquito menos, más barato que el de Massa, o sea, más barato que al que él
lo llevó a subir el tipo de cambio de 350 a 820. Primera inconsistencia. Se comió toda la diferencia. Encima él, en este camino, le metió más impuestos. Porque, por ejemplo, subió el impuesto país. Por ejemplo, a algunos le subió la retención. Ha aumentado fiscalización. O sea, ahoga vía tipo de cambio, ahoga vía presión tributaria. Resultado, vos tenés empresas, pymes sobre todo, que este tipo de cambio a las exportadoras no les sirve para producir y exportar. A las que producen para el mercado doméstico no les sirve para producir para el mercado doméstico. Ahora, la situación para esas pymes... Y tampoco puedes importar para bajar precios. Claro, no, pero es peor que hace un año atrás. Porque, bueno, decía Hernán, 10.000 pymes cerradas. Claro, ¿qué sucedía antes? Con el anterior gobierno, voy a ser soft, suavecito, vos eras amigo, levantabas un tubo de teléfono, qué sé yo, qué sé cuánto. Y aparecían los dólares. Y aparecían los dólares inventados a 300. A cambio no sé de qué, pero aparecían los dólares a 300. Entonces, ¿qué sucedía? Comprabas los insumos con $1 a 300 y después, cuando exportabas, te pagaban $1 a 300. ¿Qué pasa? El dólar a 9.80 o 9.70 o 9.60, poner el precio que quieras, no existe para casi nadie, sobre todo para las pymes. Entonces las pymes tienen que importar a contado con liqui a 1.300 el insumo. En el camino, en la producción, te lo digo en austríaco, a lo largo del triángulo de Hayek, en la evolución de las etapas de producción, le agregan trabajo, transforman los insumos, meten capital, contratan trabajo, pagan impuestos, afrontan regulaciones y cuando terminan de producir el producto final y lo venden afuera... Se lo pagan al dólar blanco. Se lo pagan al dólar de 9 y pico. De 9.60 cuando los insumos los tuvieron que comprar al de 1.300. Mejor receta para fundir a las pymes no hay. Y además, mejor receta para no poder exportar y que no te entren dólares. Bueno, ahí está. Porque en definitiva, eso es lo que debería pasar. Agregás valor y vendes más caro y te entran más dólares. Y ya no. Exactamente. Solo funciona con las materias primas. Pero ¿qué sucede? Una economía, y esto es muy austríaco, y el presidente lo desconoce, se hace el sota, anda diciendo tonterías en todas las presentaciones que hace. Una economía en la cual el propio ministro de Economía te dice, vamos por los ahorros de la gente, que escupan dólares para pagar impuestos. ¿Eso qué implica? Que el sector privado va a tener menos ahorros. Si tiene menos ahorros, todavía amortiza menos el capital de lo que lo venía haciendo con el kirchnerismo. Lo contrario a lo que Milei predicó durante todos estos años. Entonces, se destruye capital, se desacumula capital, la capacidad de producción cae, con lo cual se invierte menos y la economía va implosionando. En el medio, como los hace desahorrar, el ahorro presente es consumo futuro. ¿Qué postales sociales imaginas si esto sigue así? Es más, te voy a decir... Porque hasta acá estamos los números, bajémoslo a las postales sociales. En este canal de televisión, cuando el gobierno de Mauricio Macri era gobierno entre 2016 y 2019, con Javier Milei, nosotros decíamos que si se seguía haciendo socialismo, la pobreza iba a llegar al 60%. Bueno, Javier Milei... Porque además recordemos que efectivamente Macri se fue en un escenario que tiene algunas similitudes con este. Bueno. Digo, con supuestamente emisión cero, déficit cero e inflación que no paraba. Javier Milei está haciendo socialismo monetario y masismo de buenos modales en forma crecientemente y sobre todo mentirosa. ¿No será que no se puede hacer otra cosa? No lo sé eso, pero yo hablo de lo Estado... tangible. Por ejemplo, te habla de el superávit financiero. ¿Y dónde ves la mentira? La variable que hay que mirar es
la deuda. ¿Por qué? Porque si vos tenés superávit financiero, ¿qué quiere decir? Que le estás cobrando impuestos de más a los privados. ¿Y qué es eso? Te lo voy a decir en difícil pero en fácil. Es una traslación de recursos de las empresas de hoy que pagan impuestos de más para que en el futuro supuestamente paguen menos impuestos. ¿Por qué? Porque si vos le sacás recursos de más a los privados para dárselo al Estado, como hace Caputo, la deuda tiene que bajar. Ahora, cuando vos mirás la deuda, vos te encontrás que el último mes del anterior gobierno, el ratio deuda-PBI era 80%. Cuando este gobierno devalúa en diciembre, pasa de 80 a 118%. Y cuando vos mirás el monto de la deuda en dólares, aumentó 19% en el primer semestre. Pasó de 367.000 a 430 y pico mil la deuda. Es una bola y de si nieve. a esto le sumás que el PBI, sacando el rebote estadístico del campo, con rebote estadístico del campo, según Fausto Espotorno de Orlando Ferreres, en el primer semestre el PBI, medido por el IGA, Índice General de Actividad, cayó menos 5%. Si le saco el rebote estadístico del campo, que es más 57, el PBI cayó a menos 8%, con lo cual el ratio de deuda de PBI, si estaba en 118%, va a subir a 130, por decir algo. ¿Qué quiere decir? Con superávit financiero, sacándole recursos de más al sector privado, penalizando el ahorro, la inversión, la producción, el consumo futuro y la generación de riqueza, están aumentando la deuda. Entonces, le está sacando de más para hipotecar el futuro. Y esta discusión, una inflación del 4%, ¿es una buena noticia o una mala noticia frente a la recesión económica que hay? Te contesto muy sencillo, números duros. Si yo agarro el promedio mensual de inflación de Sergio Tomás Massa, el peor ministro de Economía hasta que llegó Caputo, acá siempre está la ley de oro, el que viene después siempre es peor. El promedio de inflación mayo, junio, julio del 2023 fue 6.7%. El promedio de inflación de los mismos meses, mayo, junio y julio del 2024, es 4.3%. Pensar que es un éxito bajar la inflación de 6.7 a 4.3% promedio mensual, con sectores como la construcción que cae interanualmente al 30%, la industria que cae interanualmente al 16%, comercio que cae interanualmente, según la medición que tomes, al menos 12, al menos 14, al menos 16. De hecho, salieron las ventas del Día del Niño, de la infancia, como se dice ahora, 16. Dos estadísticas, una menos 16 y una menos 14. Realmente, si vos lográs tu resultado a mostrar es bajar desde el peor ministro de Economía la inflación del 6.7 ahora al 4.3, haciendo caer la economía a lo que la estás haciendo, la verdad de la milanesa es que tu plan desinflacionario tiene muy poca credibilidad, muy poca reputación. Y si a esto le agregás... Sí, es como una quimioterapia para la sociedad. Pero una quimioterapia que no mata las células cancerígenas, sino Mata que todo las alrededor. oculta, pero las reproduce adentro de los órganos para un problema mayor en el quirófano más adelante en el tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue emitiendo. Y es mentira. A ver. ¿Cómo no era que no emitía más? Mentira. A ver, la base monetaria en abril eran 15 billones de pesos y hoy en día son 22, 23 billones de pesos. Y cuando vos mirás el programa monetario, o sea, el planning de emisión que presentó Vladimir Bernin en el exterior, vos te das cuenta que planean de acá al final del 2025 emitir base monetaria por todo las LELIC y pases, que eran pases finalmente, que le pasaron Al Estado. del Banco Central al Tesoro. Ahora, ¿cuál es el problema? Otro gran problema. Cuando vos mirás esa deuda que se pasó al Tesoro, uno, paga mucho más intereses con el Tesoro que lo que pagaba con el Banco Central. Encima se capitaliza
y se ajusta por ser, o sea, por inflación y por tipo de cambio. O sea, si más adelante hay una devaluación, que es muy probable, se dispara la deuda. Se dispara la deuda. Si la inflación tiene trayectoria en forma de U, o sea, si baja, encuentra un piso que no lo puede perforar y vuelve a subir, también aumenta y se capitaliza. ¿Esto qué quiere decir? Que los intereses de esta deuda van a ser a futuro mucho mayor que ahora, que aumentaron muy fuertemente. Ahora, esos intereses son gasto público. Es la diferencia entre el resultado primario y el resultado financiero. ¿Qué quiere decir? Es más gasto público al futuro. Y si es más gasto público al futuro, el ajuste fiscal también tiene que proseguir y no se acaba nunca. ¿Qué debieron haber hecho? Sencillo. Mira, yo creo que primero y ante todo deberían haber tenido un equipo económico y un plan hecho, porque llegó sin un plan. El titular del Poder Ejecutivo Nacional llegó sin ningún equipo y la prueba es, ¿quién lo rodea hoy en día? Bausili, que no lo conocía, no tenía noción de quién era Bausili. Toto Caputo, que era del PRO, del cual piensa pestes. Federico Sturzenegger, que él siempre habló bien y siempre lo defendió, eso es verdad, pero también es importado. ¿Quién tiene en su equipo de su riñón? Nadie. ¿Por qué? Porque toda la gente que sabe, por propia decisión de esa gente, lo quiso dejar solo y no quiso saber nada de su gobierno y de su plan económico, porque toda la gente sabe muy bien de quién estaba rodeado y qué tipo de construcción política había hecho, que no tiene nada de diferente al pasado, sino copia las peores cosas del pasado. De hecho, copia las peores cosas del menemismo.